Buenos días, bienvenido a una nueva actualización del Ministerio de Salud Pública sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en territorio nacional. Es viernes 15 de octubre del año 2021. A las puertas del fin de semana, las autoridades sanitarias insisten en la responsabilidad en extremar las medidas higiénico-sanitarias frente al virus y también en el autocuidado personal, sobre todo cuando la nación experimenta una tendencia a la disminución del número de contagios, de casos activos y de fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para ofrecer a usted el análisis de la situación epidemiológica en el país. Está junto a nosotros la intérprete de lengua de señas, Marilei Miser Repilado, y doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido, buenos días. Buen día, Gisela, a ti, a todo el equipo de la televisión y la radio, a las intérpretes de lenguas de señas y a todas las personas que escuchan la información. Como tú muy bien dices, los indicadores mejorando con una evolución favorable, podemos decir, pero este es el momento en que debemos de protegernos para ya acabar de consolidar y lograr llevar la transmisión de la enfermedad a cifras que den una mayor confianza todavía. Porque como vamos a ver, y tú también muy bien lo haces en el análisis pormenorizado por provincias y municipios, todavía hay territorios con una complejidad que es muy importante y que es importante, valga la redundancia, estas medidas de protección. De todas formas, bueno, lamentamos el fallecimiento de 24 personas con COVID-19, 14 menos que el día de ayer y posiblemente, aunque no lo logramos precisar hoy en la mañana, la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 2 meses de fallecidos. De todas formas, es muy importante esta cifra desde el punto de vista de la afectación que ocasiona un fallecimiento. Como dije, 24 fallecidos de 9 provincias, de 17 municipios. La provincia de Camagüey con 5 fallecidos que informamos hoy, 2 en Camagüey, 2 en el municipio de Vertientes y 1 en Guáimaro. Pinar del Río, 4 de los municipios de Pinar del Río, Consolación del Sur, La Palma y Sandino. En Santi Espíritus también 4 fallecidos, 3 de Trinidad y 1 de Fomento. En La Habana 3 fallecidos de los municipios Boyero, San Miguel del Padrón y Habana del Este. En Las Tunas 3 fallecidos, todos del municipio de Puerto Padre. En Holguín 2 fallecidos, los 2 del municipio de Banes. En Artemisa 1 fallecido del municipio del Mariel, 1 fallecido de Villa Clara del municipio de Manicaragua y 1 fallecido de la provincia de Guantánamo del municipio de Imías. Grupos de edades afectadas, nuevamente personas jóvenes fallecen con la enfermedad, 2 de menos de 50 años de edad, 2 entre 50 y 59 años, entre 60 y 69, 6, entre 70 y 79, 7 fallecidos, 6 entre 80 y 89 y una persona con 90 años y más fallece de las que informamos en el día de hoy. Si resumimos en los menores de 60 años, que indiscutiblemente son edades jóvenes de la vida, estamos hablando de 4 fallecidos. El 16,7%, que es un por ciento superior incluso al que teníamos en el día de ayer. Y de 70 años y más, 14 fallecidos, es el número mayor siempre en este grupo de edad. Es lógico, no se entiende por la edad, las comorbilidades, que es el 58,3% de todos los que informamos hoy. La misma cifra, 12 y 12 de sexo, 12 del sexo masculino, 12 del sexo femenino. De los fallecidos que estamos informando hoy, había uno que ya tenía el PCR negativo, pero realmente las afectaciones que tenía eran consecuencia de la COVID que había padecido. Y las principales comorbilidades, que también las resumimos y ya son conocidas por nuestra población, ahí las tienen. 16 de los fallecidos con hipertensión arterial,
9 tenían el antecedente de diabetes mellitus, 8 de cardiopatía isquémica, en 4 estaba presente la obesidad, 2 lamentablemente con cáncer, 1 con demencia, 1 con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un alcohólico crónico, 6 con otras comorbilidades y 1 de los fallecidos aparentemente sano porque no tenía comorbilidades previas. Lamentamos mucho estos fallecimientos y lamentamos una muerte materna entre los que informamos hoy de 37 años de edad, que de la provincia de Pinar del Río, en el municipio de Pinar del Río. Lamentamos mucho todos estos fallecimientos y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Cuba con 27.743 pacientes ingresados por en diferentes condiciones relacionadas con la COVID-19, de ellos 15.992 sospechosos, en vigilancia 1.474 y activos confirmados 10.277, que es la cifra más baja que hemos tenido en este último mes, 1.314 menos incluso que el día de ayer. Es una cifra que viene reduciéndose. Como vienen reduciéndose todas estas cifras que estamos informando diariamente. Ayer 32.360 muestras se procesaron para el diagnóstico de la enfermedad, lo cual permitió diagnosticar 2.138 personas con COVID-19. Estamos hablando que el 6,6% de las muestras analizadas fueron positivas a la enfermedad y ya se acumulan 10.111.292 muestras procesadas para el diagnóstico de la COVID-19, lo cual ha permitido identificar, diagnosticar 930.822 personas con la COVID-19 desde el día 11 de marzo del año 2020. Esto hace que el 9,2% de todas las muestras analizadas hayan resultado positivas a la COVID-19. Todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud representados en las muestras procesadas ayer, como es habitual, La Habana, Pinar del Río, Holguín, Villa Clara, Camagüey, Matanzas, Ciego de Ávila, con los porcientos mayores de las muestras analizadas. La positividad de ayer de 6,6% es la positividad más baja que hemos tenido en estos últimos 2 meses también. 10 provincias con una positividad superior al 5% y por debajo de 5 quedan Santiago de Cuba con 4,6, Mayabeque con 2,7, La Habana 1,8, Matanzas 1,3, Ciego de Ávila 0,7% y el municipio especial Isla de la Juventud, que nuevamente en el día de ayer no diagnostica casos de COVID-19. Las positividades más altas en el día de ayer, por encima de la media nacional que fue de 6,6%, Santi Espíritus, Camagüey, Las Tunas, Granma, Pinar del Río, Holguín y Guantánamo, en ese orden de mayor positividad a menor positividad. 2.121 pacientes de los diagnosticados ayer como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad y se diagnostican 17 casos importados que arribaron recientemente a nuestro país. El gráfico que distribuye el comportamiento de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días y lo tienen, se puede apreciar que en los últimos 15 días se han diagnosticado 53.394 pacientes con COVID-19 en Cuba, que el 99,6%, estamos hablando de 53.190, son consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad, y hoy, con 239 casos autóctonos menos
que los que se diagnosticaron en el día anterior, y la cifra más baja, nos especificaba el profesor Somarriba y el geógrafo Roberto González lo plasmaba en el gráfico, la cifra más baja desde el 23 de junio del año 23 de junio de este año. Realmente sin confiarnos, como dije inicialmente, pero se aprecia una reducción en la incidencia de la COVID en nuestro país. El 99,1% contactos de casos confirmados. Como ya yo dije, eso hace que en el acumulado el 98,7% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba, esta sea la fuente, el contacto con un caso confirmado previamente. 17, como ya informé, con fuente de infección en el exterior, y ya se acumulan 11.771 casos importados en Cuba desde el inicio de la pandemia. Se trabaja para precisar la fuente de infección de 3 de los diagnosticados en el día de ayer. Por provincias y municipios vamos a ver, por provincias y territorios vamos a ver el comportamiento. Ahí lo tienen. Realmente se sigue apreciando una reducción. La provincia de Pinar de Río, aunque con 314, pero indiscutiblemente con una cifra inferior al comportamiento de días anteriores. Le sigue La Habana, 138 casos en el día de ayer, también con una reducción en el número de casos. Después viene la provincia de Artemisa, que también viene disminuyendo el número de casos que se confirma. Mayabeque y Matanza ya nos tienen acostumbrados a cifras inferiores, 38 en Mayabeque y 29 en la provincia de Matanza, y realmente el municipio especial Isla de la Juventud con más de 7 días sin diagnosticar casos de COVID-19. El centro, un poquito más complejo, ahí lo tienen todavía con cifras elevadas. En Santi Espíritus, 348. Le sigue la provincia de Camagüey con 338. Le sigue Villa Clara, que sí viene reduciendo de una forma estable el número de casos, 130. 35 en Cienfuegos y 15 en Sigo Dávila, que también, como dije anteriormente, nos tienen ya acostumbrados durante varios días a una reducción en el número de casos. Y el oriente de nuestro país, también con una reducción que se puede apreciar ahí gráficamente. No obstante, Holguín con 248, aunque disminuye con respecto al día anterior, pero indiscutiblemente es la cifra más elevada en este territorio. Le sigue Las Tunas con 203, que también disminuye con respecto al día anterior, pero que es una cifra elevada. Granma 117, también disminuyendo. Y en el caso de Santiago de Cuba con 66, Guantánamo con 40, pues son de las dos provincias en este territorio que también nos tienen acostumbrados en estos últimos días a una reducción estable de la transmisión de la enfermedad en el territorio. El 53,5% ayer del sexo femenino, esto hace que en el acumulado sea el 52,3%, mantiene un discreto predominio. El 6,1% de los diagnosticados ayer asintomáticos en el momento del diagnóstico, y por grupos de edades, nuevamente el análisis de los casos pediátricos comenzando, que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a la profesora Lisette, conocida ya de la población cubana, en el segundo momento para hacer el análisis del comportamiento de los casos pediátricos. No obstante, una introducción, 410 casos de menos de 20 años y de ellos 386 con 18 años y menos. Estamos hablando de los casos pediátricos, que es el 18,1% de todos los que se diagnosticaron en el día de ayer. Menores de un año, 20, menores de 6 meses, 13, y 4 recién nacidos se diagnostican en el día de ayer, que realmente insistimos en este grupo de recién nacidos que no tenía por qué estar contagiado en estos momentos.
De 20 a 39 años, 491 pacientes ayer. De 40 a 59, 730. Y de 60 años y más, mucho riesgo, 507. El 23,6% de los diagnosticados. El gráfico de los casos pediátricos nos permite identificar que en los últimos 15 días se han diagnosticado 10.240 casos pediátricos en Cuba, promediando todavía la cifra elevada de 683 por día, aunque es inferior a los 724 que habíamos dicho en el día de ayer. Hoy, con 101 casos pediátricos menos que el día anterior, y nuevamente tenemos que decir que aunque sea elevada, y yo sé que la profesora Lisset va a insistir en esto, aunque sea elevada, es la cifra más baja desde el 25 de junio de este año, como es natural. Importados ayer, 17 casos se diagnosticaron en Cuba, 13 más que el día anterior, de las provincias de La Habana, o en las provincias de La Habana 3, de Matanzas 1, de Santi Espíritu 4, de Ciego de Ávila 1, de Camagüey 3, de Las Tunas 3 y de Holguín y Granma 1 de cada una de estas provincias. Y por países de procedencia, pues 5 procedentes de Rusia, 4 de Estados Unidos, 3 de España, 2 de México y 1 de Alemania, igual que 1 de Italia y 1 de Jamaica. Siempre resumimos, todos viajeros cubanos, excepto un viajero ruso procedente de Rusia que se diagnostica en la provincia de Matanzas, que además es el único extranjero que se diagnostica en el día de ayer. Y como ya nos tiene acostumbrado la periodista Gisela, pues hará el análisis pormenorizado, provincias, municipios, del comportamiento de la incidencia en el día de ayer. Gracias, doctor. Desciende la transmisión autóctona en esta jornada. 11 provincias cubanas disminuyen el número de casos autóctonos y el municipio especial Isla de la Juventud se mantiene sin transmisión autóctona por COVID-19. Comenzamos entonces con el análisis de la incidencia en la más occidental de las provincias cubanas. Pinar del Río en esta jornada confirma 314 casos autóctonos, 14 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 9 de sus 11 municipios. Sandino hoy con las mayores cifras, 104 casos positivos, Consolación del Sur 90, Guanes 65, Viñales 45, Pinar del Río 6, Mantua 1, al igual que Minas de Matahambre, Los Palacios y La Palma. Artemisa hoy con un acumulado total de 79 casos autóctonos, 4 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 10 de sus 11 municipios. San Cristóbal hoy 17 casos, Caimito 15, Guanajay 11, Artemisa 9, Guira de Melena 7, Mariel 6, Bauta 5, al igual que Candelaria, San Antonio de los Baños 3 y Bahía Honda solo reporta un enfermo de COVID-19. La Habana hoy con 135 casos autóctonos, 12 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 15 municipios. Boyeros hoy reporta 17 casos, al igual que 10 de octubre, Habana del Este 13, La Lisa 10, Arroyo Naranjo 9, al igual que Guanabacoa, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Marianao, Playa 8, al igual que El Cerro, Habana Vieja 6, San Miguel del Padrón 5, Cotorro 3, al igual que el municipio de Regla. Mayabeque hoy 38 casos autóctonos, 5 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 8 de sus 11 municipios. Jaruco confirma 17 enfermos, Bejucal 7, San José de las Lajas 4, al igual que Madruga, Guines 3, Quibicán 1, Santa Cruz del Norte también reporta un enfermo de COVID-19, al igual que Nueva Paz. Matanzas con un acumulado total de 28 casos autóctonos, 12 casos más en relación con la jornada anterior, con una transmisión hoy en 10 de sus 13 municipios. Matanzas reporta 8 casos, Unión de Reyes 4, al igual que Calimete, Los Arabos 3, al igual que Jovellanos, Colón 2,
Cárdenas 1, al igual que Pedro Betancur, Limonar y Perico. Cienfuegos, con una transmisión en esta jornada de 35 casos autóctonos, 4 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 7 de sus 8 municipios. Cumanayagua, con un acumulado total de 10 casos, Cruces 6, Lajas 5, Cienfuegos 4, al igual que Abreus, Rodas 3 y Palmira también confirma 3 enfermos de COVID-19. Villa Clara, 130 casos autóctonos en esta jornada, 83 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 13 municipios. Santa Clara reporta 31 casos, Encrucijada 15, Manicaragua 14, Cifuentes 11, Camajuaní 10, al igual que Quemado de Güines, Santo Domingo 9, al igual que Remedios, Caibarien 7, Placeta 6, Ranchuelo 4, Sagua la Grande 3 y Corralillo solo confirma un enfermo de COVID-19. Santi Espíritus hoy es la provincia con mayores cifras de contagio, 344 casos autóctonos, 18 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 8 municipios. Yaguajay hoy con las mayores cifras, 101 casos positivos, Trinidad 59, Santi Espíritus 57, Cabaiguán 46, Jatibonico 31, La Sierpe 28, Tahuasco 13 y Fomento confirma 9 casos. Ciego de Ávila con solo 14 casos autóctonos, 8 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 6 de sus 10 municipios. Ha logrado el control de la pandemia esta provincia cubana. Chambas hoy solo con 5 casos, Morón 3, Florencia 2, al igual que Ciego de Ávila. Baraguá un solo caso positivo, al igual que 1 de enero. Camagüey le sigue en este orden a Santi Espíritus en cuanto al escenario epidemiológico más desfavorable. Hoy 48 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 12 de sus 13 municipios. Camagüey hoy con las mayores cifras, la ciudad 137 casos, Guaymaro 63, Nuevitas 28, Sibanicú 21, Santa Cruz del Sur 20, Minas 14, Esmeralda 13, Jimaguayú 11, Carlos Manuel de Céspedes 9, Florida 8, Vertiente 7 y Najasa confirma 4 casos positivos. Las Tunas, con un acumulado total en esta jornada de 200 casos autóctonos, 10 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 6 de sus 8 municipios. Puerto Padre hoy con 82 casos, Amancio 42, Jesús Menéndez 40, Las Tunas 17, Majibacoa 16 y Manatí solo reporta 3 enfermos de COVID-19. Holguín, con 247 casos autóctonos, es la provincia con la situación más desfavorable en el oriente, 30 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 13 de sus 14 municipios. Jibara hoy con las mayores cifras, 80 casos positivos, Holguín 41, Báguanos 38, Mayarí 17, Sagua de Tánamo 16, Cacocún 11, Calixto García 9, Cueto 8, al igual que Franpaís, Antilla 7, Rafael Freire 6, Banes 4 y Urbano Noris reporta 2 enfermos de COVID-19. Granma con un acumulado total de 116 casos autóctonos, 27 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 12 de sus 13 municipios. Iguaní hoy con 20 casos positivos, Campechuela 14, Niquero 13, al igual que Bayamo, Bueyarriba 11, Medialuna 10, Cautocristo 9, Manzanillo 7, al igual que Guisa, Pilón 5, Río Cauto 4 y Bartolomé Mazó reporta 3 casos positivos. Santiago de Cuba con un acumulado total de 66 casos autóctonos, 31 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 9 municipios. Santiago de Cuba hoy 14 casos positivos, Palma Soriano 10, al igual que San Luis, Guamá 8, Tercer Frente 7, Contramaestre 5, al igual que Songo La Maya, Segundo Frente 4 y Mella solo reporta 3 enfermos de COVID-19.
Y la más oriental de las provincias cubanas, hoy con 40 casos autóctonos, 3 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 7 de sus 10 municipios. Baracoa hoy con 19 casos, Imía 6, San Antonio del Sur 4, al igual que Guantánamo, El Salvador 3, Maicí 2, al igual que el municipio de Caimanera. Y el municipio especial, Isla de la Juventud, sin transmisión autóctona en esta jornada. Por tanto, reiteramos, se ratifica la tendencia a la disminución del número de casos autóctonos en cada nueva jornada. Hoy la nación con un acumulado total de 2.121 casos autóctonos, 239 menos en relación con la jornada precedente. Doctor. Efectivamente es un comportamiento con una reducción que se ve que es primero paulatino, como debe ser en esta enfermedad, no un cambio brusco que después sube y realmente en casi todo el territorio, aunque después nos vamos a apoyar en un mapa que nos permite ver dónde están hoy todavía, pudiéramos decir, las zonas calientes, donde el riesgo es todavía un poquito mayor. Ahora, la incidencia de Cuba, con la tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 en Cuba en los últimos 15 días, pues indiscutiblemente disminuye en comparación con el día de ayer y ya hoy estamos hablando de una tasa, como pueden ver aquí en el gráfico, pues esta no, si es posible, la otra pantalla con la otra, donde está la tasa de incidencia, y se ve esta, muchas gracias. Ahí la tienen, ahí ven la curva como va disminuyendo, ahí ven que la tasa de Cuba disminuye a 475,5 y ven que, ¿se acuerdan que eran 8 provincias con las tasas más elevadas, muy elevadas? Después pasamos a 8, 7, 6, 5 ayer y ya hoy estamos hablando de 4 territorios que todavía mantiene, que además son los que están coloreados en el mapa con un tono más oscuro, que es Pinar del Río en el occidente, Santi Espíritus en el centro de Santi Espíritus, Camagüey en el centro del país y Las Tunas en el territorio oriental. Realmente son las tasas más elevadas. Pero fíjense que de tasa que tenía Pinar de 3.000, 2.000, hoy 1.951, Santi Espíritus 1.491 y Las Tunas y Camagüey con tasas por encima de 900. Matanzas ya hoy con una tasa de un 66,3 por 100.000 habitantes y el municipio especial Isla de la Juventud, que ahorita me equivoqué, ya hace más de 15 días que no diagnostica casos de COVID, por lo tanto la tasa hoy, en estos últimos 15 días, podemos hablar que es de 0 en estos momentos. Y no sé si esté uno que es el mapa completo solo. Aquí está, muchas gracias. En este mapa que podemos ver los lugares donde todavía tenemos las tasas más elevadas y además los municipios. Fíjese que en Pinar del Río son prácticamente todos los municipios, queda con un alto riesgo, un riesgo pero todavía inferior, el municipio cabecera. Después viene Santi Espíritu también con una afectación en un número importante de municipios y entonces queda el municipio cabecera que por las acciones que se hacen y demás pues es el menos afectado. Camagüey, que le sigue en ese orden también con una tasa todavía elevada, igual que Las Tunas, aunque reitero, todas estas provincias con una disminución en su tasa en comparación con el día anterior. Y finalmente, de los 930.822 pacientes que se han diagnosticado en Cuba durante toda la pandemia, se mantienen activos 10.277, de ellos 9.990, el 97,2% con una evolución clínica estable. Lamentamos y reiteramos las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 24 personas con COVID-19 que informamos hoy, y con estas 24 personas que han fallecido,
pues estamos hablando de 8.018 fallecidos, que hace que la tasa de letalidad de Cuba se mantenga en un 0,86%, inferior, como siempre informamos al mundo, que se mantiene en 2,04%, y a las Américas, que se mantiene en 2,45%. Los 2 evacuados, los 55 retornados a sus países después de hecho el diagnóstico, y ayer se dieron 3.428 altas, como se puede ver ahí en la pantalla. Estamos hablando de 1.290 altas más que el número de casos que se diagnosticaron, lo cual indiscutiblemente da un balance positivo que disminuye, por un lado, el número de activos e incrementa el número de pacientes recuperados en nuestro país, que ya suman 912.470, que es el 98% de todos los diagnosticados en Cuba. Realmente un % que se ha ido incrementando. Aunque un tanto inferior al día de ayer, todavía elevado el número de pacientes en terapia intensiva, 287 en estos momentos, de los cuales 84 son críticos y 203 son pacientes graves, todavía con mucho riesgo. Y finalmente, en los 14 primeros días del mes de octubre, para tener una idea de cómo vamos en este mes, se han diagnosticado, tal vez el gráfico se pueda proyectar, 48.000, ahí lo tienen, gracias, 48.345 pacientes con COVID-19. Eso da un promedio de 3.453 diarios, alto aunque inferior al mes de septiembre, que fue de 7.434 diarios. Y hemos tenido que lamentar en este mes el fallecimiento de 532 personas con una letalidad elevada en el mes. El mes la letalidad es de 1,1%, realmente una letalidad elevada en el mes. Y un promedio diario de 38 fallecidos, que es inferior al del mes de septiembre, que era de 70 diarios, pero indiscutiblemente muy elevado. Y de la evolución de la vacunación, el gráfico final, pues ahí tienen que ya la población objeto de vacunación en Cuba, el 98,8% con una primera dosis, el 77,7% con una segunda dosis, el 64,9% con una tercera y el 67,5% con un esquema completo. Si hablamos de la población total de Cuba, 86,5% con primeras dosis, 68% con segunda, 56,8% con tercera y 59,1% con esquema completo de vacunación. Y avanzando sin pararnos para cumplir con el compromiso, con el objetivo fundamental de que en este año toda la población cubana vacunable pues va a tener administrada su esquema de vacunación, lo cual nos va a permitir, de conjunto con el cumplimiento por la población, que la enfermedad vaya a indicadores inferiores de lo que hemos tenido durante el año anterior y este año. Seguimos bajando la curva, doctor. Así es. Seguimos bajando, por suerte, gracias a todo el esfuerzo también de los profesionales de la salud. También ya vivimos esa desescalada que tanto deseamos y añoramos. Las gracias por su información. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Hoy la nación confirma 2.138 pacientes diagnosticados con la enfermedad y lamentablemente 24 fallecidos como consecuencia de la COVID-19. Cuba ya supera la dolorosa cifra de más de 8.000 decesos
como consecuencia de la enfermedad. Ha sido dura la batalla, pero ya se vive la desescalada y se nota el impacto en la estadística diaria. Entre las provincias hoy con mayores cifras de contagio encabeza esta relación Santi Espíritus. Hoy Santi Espíritus con un acumulado total de 348 confirmados. Le sigue Camagüey, que también muy cerquita batalla por el control de la pandemia, 338 en esta provincia, y Pinar del Río ha logrado, establecerse en el tercer lugar, aunque siga bajando, aunque esperamos que siga bajando notablemente esta estadística con 314 casos positivos. Ha sido el resumen de la incidencia de la enfermedad en la nación. Vamos a una pausa porque ya lo ha anunciado el doctor Francisco Durán García. Es viernes de pediatría y se encuentra junto a nosotros la doctora Lisette López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública. Vamos a una pausa y hablamos más sobre el comportamiento de la enfermedad en población pediátrica. Damos paso a Viernes de Pediatría con la doctora Lisette López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública. Se ha incorporado a nuestra transmisión desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Yailin Rodríguez. Y doctora, la actualización, hoy con cifras más halagüeñas en relación con jornadas precedentes. Ya lo ha publicado el doctor Francisco Durán, lo daba a conocer en conferencia. Hoy con la cifra más baja en mucho tiempo en edad pediátrica. Buenos días, Gisela. Siempre reiterar el placer que tenemos nosotros de comparecer ante la familia cubana, los llamados Viernes de Pediatría, bautizados por usted, que realmente es una oportunidad de intercambio bien cerquita con la población. Hoy es beneplácito decir que realmente tenemos la cifra más baja desde el mes de junio, como informaba hace solo minutos el doctor Durán. Hoy reportamos 386 casos que se corresponden con el 18%, o sea, bajamos en número, pero tiene una expresión en bajar en por ciento también, que eso para nosotros es importante. Hay provincias que destacamos de manera significativa como Matanzas, Cienfuegos, La Habana, que realmente están en franco descenso de los casos y eso realmente es algo que es muy halagüeño. Respecto a las provincias de Pinar del Río, Camagüey, Santi Espíritus, todavía mantienen cifras elevadas, aunque consideradas inferiores respecto a las semanas previas, pero todavía son provincias que tienen reportes por encima de la media nacional, como Pinar del Río todavía roza el 20%, al igual que Camagüey. Pero no obstante, hay una reducción significativa respecto a las cifras que nosotros veníamos reportando en el mes de agosto, septiembre, y es expresión también que en los últimos 15 días se ha reducido a 10.240, que eso, el promedio, aunque es elevado, 683, recordar que llegamos a tener más de 1.700 pacientes por día como promedio, o sea, que no es un canto de victoria, pero lógicamente la luz al final del túnel ya tiene una intensidad mayor. Vemos también los avances en la vacunación pediátrica, porque ya los niños en esta semana han vivido su segunda dosis, ¿no? Y eso también es bueno en este trayecto por el control de la pandemia. Y la segunda dosis realmente ha sido aceptada, inclusive ya van con muchísima más alegría porque ya van como que no me dolió, como que qué bueno que no nos estamos enfermando, qué bueno que ya prácticamente inicia el curso escolar, qué bueno, como decía el eslogan, que vamos a empezar a vivir con una nueva sonrisa, pero es importante en este tema de la vacunación remontarnos a un grupo importante que son los lactantes. Si bien se ha reducido porque solamente hoy 20 lactantes, recordar que una fecha como hoy, hace un mes teníamos 390 lactantes en ese día reportados, pero todavía los lactantes representan el 5%. Todavía los lactantes tienen contactos de positivos en 7,2, todavía es alto. Pero dentro de los lactantes, los menores de 6 meses, y eso es importante que lo digamos, hay 3, o sea que el 65% de los lactantes tienen menos de 6 meses.
Por lo tanto, el llamado a la familia, no por reiterado, en estos momentos cobra una mayor importancia, porque ese grupo poblacional no está todavía incluido en la campaña de vacunación versus la COVID. Nos centraremos entonces, doctora, en otros temas durante este viernes de pediatría. Le propongo un alto en la conversación porque vamos a pulsar otros temas relacionados con el enfrentamiento a la pandemia. Y es Camagüey, una de esas provincias que vive un pico pandémico. Este territorio acumula una experiencia de más de 2 décadas en la realización de ensayos clínicos con vacunas, cuyos resultados han sido de trascendencia internacional. El más reciente, usted lo ha conocido, Ismaelillo, con el inmunógeno Abdala en edades pediátricas, concluyó con positivos resultados desde el punto de vista científico. Otro elemento que ha tenido en cuenta la Organización Mundial de la Salud para reconocer allí el rigor investigativo de esta provincia. El ensayo clínico Ismaelillo con la vacuna Abdala desarrollado en Camagüey culminó con resultados preliminares que apuntan a una positiva respuesta inmune de los grupos estudiados. Más del 80% de los eventos adversos que detectamos fueron eventos adversos leves, ningún evento adverso severo o serio relacionado con el producto de investigación, es decir, con la vacuna Abdala, lo cual convierte esta vacuna en muy segura en la edad infantil. Sabemos también que desde el punto de vista de los niños más pequeños, de los niños de ensayo 1 fase 2, de los más pequeños, tampoco hubo eventos graves asociados con la vacuna y todos los eventos, la mayoría de los eventos fueron asociados a reacciones locales en el sitio de la inyección sin ninguna gravedad. La mayoría de ellos fueron leves también. Hemos encontrado muy buenos resultados de seroconversión, de inhibición con la respuesta inmune, como esperábamos, algunos sin diferencia con lo que se obtiene en adultos jóvenes, que ya eran buenos esos resultados, y otros incluso en algunos parámetros de la respuesta inmune son incluso mejores, algunos que los que se obtienen en los adultos, y lo mismo pasa entre los niños grandes y los niños pequeños, así que esperamos que los niños pequeños sean aún mejores. Más de 500 niños y adolescentes fueron objetos del ensayo, donde participó un centenar de investigadores de la provincia. Hemos aprendido nuevas disposiciones, nuevos monitorajes, nuevas inspecciones, que hemos sido inspeccionados con bastante rigurosidad a la hora del cumplimiento del protocolo de ensayo clínico. En tanto se reciben los resultados finales de Ismaelillo, la Organización Mundial de la Salud ya propone la realización de un nuevo ensayo clínico vacunal en la provincia con una experiencia de más de 2 décadas en este tipo de estudios. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como vivimos en el mes de octubre, muchos médicos profesionales de la salud, las autoridades sanitarias en general, alertan sobre las arbovirosis, doctora. ¿Por qué? Bueno, recordar que nosotros realmente prácticamente llevamos 2 años inmensos e inmersos en la batalla versus la COVID, pero la COVID no es la única enfermedad infecciosa que azota al mundo. O sea, realmente ya el control de la COVID va sacando a relucir otras enfermedades infecciosas que normalmente sobre esta época del año pues azotan nuestro archipiélago. Y una de ellas son las arbovirosis, fundamentalmente el dengue, que hemos hablado de esa entidad en otros espacios, inclusive en este mismo espacio. Por lo tanto, el mensaje a la familia siempre, las medidas de prevención tienen que extenderse no solo a las medidas de prevención de las infecciones respiratorias, y la higiene en el hogar en estos momentos cobra un ribete especial, sobre todo porque hay momentos de lluvia, hay estancamientos de agua y hay convivencia dentro del hogar, o sea que el autofocar, todas las medidas de prevención de estas arbovirosis son fundamentales. No temer porque todo no es COVID, pero realmente el dengue hay que vigilarlo, hay que precozmente como la COVID. O sea, no bajar la guardia porque estamos bajando la COVID, porque realmente hay un incremento en la incidencia de las arbovirosis, específicamente el dengue y de otras infecciones respiratorias que en este momento igual pues empiezan a circular en el país. Y esta alerta es importante porque prácticamente tenemos incorporado
que podemos estar enfermos. Bueno, pero el test es negativo, no, PCR negativo, no tengo COVID. Y es como si ya no estuviera enfermo. No, sí estoy enfermo, lo que no por la COVID, pero son otras infecciones que igual requieren asistencia sanitaria y vigilancia estricta de los pacientes que padezcan esa sintomatología. Bueno, doctora, sabemos que hoy es el Día Internacional del Lavado de Manos y debe ser esta la primerísima medida que debamos aprender en el hogar, incluso para los pequeños de casa. ¿Por qué, doctora? ¿Cuán necesario es? Y cada día se vuelve más necesario, sobre todo cuando el curso escolar presencial parece ya una realidad muy cercana. ¿Cuán presente debemos tener entonces el lavado de manos? Cada 5 de mayo, el lavado de manos hoy decretado por la Organización Mundial y Panamericana de la Salud tiene un antecedente histórico, por decir de alguna manera. Cada 5 de mayo se celebra el Día de la Higienización de las Manos, fundamentalmente dirigido hacia el personal sanitario para prevenir las infecciones que se relacionan con esta asistencia. Desde el año 2008 se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, que es un día en el cual, el día mundial debiera ser el 15 de octubre y el resto de los 365 días del año, 364 días del año, porque realmente se ha demostrado que es la medida costo efectiva más importante que tiene la salud pública en temas de prevención. Se ha descrito que un correcto lavado de manos con agua y jabón, que es el lema de este Día Mundial, y fundamentalmente tiene a los niños como los principales destinatarios, porque lo que bien se aprende nunca se olvida, y lo que se aprende en las edades tempranas de la vida pues es rutina en nuestro hábito diario después, está llevado a concientizar en la importancia del lavado de las manos con agua y jabón. Y un detalle importante cuando leemos es que esta simple medida pues puede ahorrar en términos financieros cifras incalculables, pero lo más importante es lo que proporciona en calidad de vida. Un lavado de manos con agua y jabón pues puede evitar la muerte alrededor de 3,5 millones de niñas, niños y adolescentes por infecciones prevenibles. Se describe que inclusive el 50% de las infecciones cutáneas, oftalmológicas y las diarreas, que en nuestra región, en América Latina, es una causa frecuente de muerte. O sea, un grupo importante de niños no arriba a los 5 años de vida por enfermedades diarreicas, y son enfermedades que con agua y alimentación pues se controlan. Y es por eso que hay una estrategia guiada a concientizar a la población a cada 15 de octubre, pues lógicamente hacer un día especial al lavado de agua, con las manos con agua y jabón. Bueno, y con la reseña de este día, doctora, le propongo otra pausa. Nos vamos hasta Pinar del Río en nuestro recorrido informativo. Con el agradecimiento del pueblo y las autoridades de ese territorio, despidieron al primer grupo de la Brigada Médica Henry Riff, que concluyó su labor de apoyo al enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia. Durante más de un mes, el personal de salud laboró en centros asistenciales y de aislamiento para aminorar allí los contagios. Llegaron de Venezuela hace algunos meses para apoyar el enfrentamiento a la COVID-19 en las provincias de mayor complejidad epidemiológica. Primero en Ciego de Ávila y después en Pinar del Río, integrantes de la brigada Henry Riff brindaron asistencia médica en la atención primaria y secundaria del territorio. En Ciego estuvimos como 35 días aproximadamente, luego vinimos para Pinar el día 4 del mes pasado. Fue una experiencia bastante fuerte desde el inicio, porque eran muchos pacientes desde el inicio muy complicados, muchos de ellos. Me tocó trabajar en el cuerpo de guardia, en observación, la sala de observación del hospital, el conocido Hospital Viejo de aquí de Pinar del Río. Creamos un equipo entre los médicos pinareños y nosotros para ofrecerle la mejor atención a los pacientes. Los pacientes pinareños igualmente nos acogieron, nos apoyaron de alguna manera, porque igualmente nos encontrábamos fuera de nuestro municipio, lejos de la familia. La despedida del primer grupo, integrado por 12 médicos, en su mayoría del municipio especial Isla de la Juventud y de la provincia de Santiago de Cuba, estuvo llena de satisfacción para quienes tanto ayudaron en el occidente del país. Gracias a nuestra labor, a nuestro apoyo y también con el apoyo de los médicos de aquí de Pinar del Río, colaboramos a disminuir los casos, y actualmente con la situación que se encuentra, que favorablemente ha evolucionado. Y demostramos los valores de humanismo, de solidaridad, ¿entiendes?
y no hay mejor misión que la que uno cumpla en su propio país. En la etapa de mayor índice de contagios estuvieron junto a Vuelta Abajo, una hazaña que la provincia les agradece con el mismo ímpetu que demostraron en su tarea. Ahora regresan a sus hogares tras más de un año de valentías y desafíos con la pandemia. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y cuando nos quedan algunos minutos para finalizar este viernes de pediatría, doctora, muchos se conectan y nos preguntan, bueno, ¿puede el gel de manos sustituir el lavado de las manos? Es una pregunta que pareciera de perogrullo en este momento, pero no. Es una pregunta súper interesante y sobre todo para la familia. La campaña fundamentalmente viene dirigida a que el lavado de las manos marca la diferencia entre la vida y la muerte y son segundos que salvan vidas. Realmente el lavado de las manos no es que tengamos que lavárnoslas constantemente, están descritos los momentos críticos del lavado de las manos, que no debe durar menos de 30 segundos, que debe ser con agua y con jabón, porque las propiedades químicas que tiene el jabón son las que están dirigidas inclusive a englobar los virus, a englobar las bacterias y aniquilarlas. Y un correcto enjuague después es el que facilita, lógicamente, el arrastre de los mismos. El gel de alcohólico o los geles que se usan o las soluciones cloradas tienen una importancia fundamental en la higiene de las manos. Pero sin duda la principal medida es el lavado de agua y jabón y puede complementarse con gel. Hay lugares en los cuales la accesibilidad al agua no es como quisiésemos o el agua no tiene características de ser un agua segura. Hay lugares donde las aguas pueden estar contaminadas, o sea que no requieren, o sea, no cumplen con los requerimientos sanitarios y bueno, el gel de alcohol pues puede ser una solución. Pero nunca sustituir en primer lugar, si usted tiene el agua y jabón, es la principal medida y usted complementa con el gel y usar el gel como única alternativa cuando lógicamente el agua no tenga las condiciones sanitarias para su uso. Hablamos del lavado de manos, del gel desinfectante, pero también otras medidas que tienen que ser estrictas, sobre todo cuando el curso escolar está muy cerca, doctora. Es que realmente, como hemos dicho, al igual que el protocolo es un paquete de medidas, la prevención es un paquete de medidas preventivas. Que el número 1 sea el gold estándar es el lavado de las manos con agua y con jabón. Al igual que el uso del nasobuco, en este caso en las infecciones respiratorias, fundamentalmente en la COVID, que todavía estamos envueltos porque todavía tenemos más de 2.000 casos, o sea, todavía la batalla no está ganada totalmente. El uso del nasobuco, el distanciamiento físico, la etiqueta de la tos, que en muchas ocasiones ya prácticamente eso ha sido una medida que ha ido quedándose un tanto rezagada. Por lo tanto, el paquete de medidas de prevención es lo que nos dice que, lógicamente, la higiene es salud. Y la higiene no es solo estar limpios y presentables. La higiene es un conjunto de acciones que nos permite tener una vida saludable. Más tranquila con las cifras en población pediátrica de esta jornada, doctora. Yo pienso que más feliz y, bueno, claro que más tranquila, ¿no? Hoy es un día especial, casi que es que octubre es un mes importante en mi familia, ¿no? Usted ya lo ha dicho. Sí. Y entonces, pues, todos los niños, hacerles un llamado a que el lavado de las manos constituya hoy una enseñanza que ellos les brinden a sus familias, ¿no? Y pienso que todos los niños, inclusive, que para él hoy sea un día especial, pues este sea uno de los regalos, enseñar a la familia el lavado de las manos, enseñar a sus amigos al lavado de las manos. No es la obsesión de lavarnos las manos, es que realmente son los segundos que pueden salvarnos la vida y prevenirnos, lógicamente, que a las puertas del inicio del curso escolar, pues tengamos recaídas. Bueno, en el Día Internacional del Lavado de Manos, entonces le agradecemos, doctora, su presencia y gracias por toda esta información que siempre comparte con la familia cubana cada viernes. Ha sido la doctora Lisset López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública. Usted lo ha escuchado, lavado de manos frecuentes, desinfección de superficies también y por supuesto todas las medidas que conoce, distanciamiento físico, uso correcto del nasobuco. Sobre todo cuando la nación experimenta la desescalada, vivimos mejores cifras en el comportamiento de la pandemia. Hoy Cuba confirmó 2.138 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 24 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. 3 provincias cubanas marcan la estadística. En primer lugar en esta jornada, Santi Espíritus, Camagüey y Pinar del Río. A todos ellos nuestra solidaridad y por supuesto nuestro llamado a cuidarse mucho y a extremar las medidas de protección en casa.
casa. Nosotros nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio, es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. El bloqueo no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámense tecnología, maquinaria, llámese algo más, alimentos, llámese algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza, o un anticancerígeno que pueda salvar una vida, o que pueda aliviar el sufrimiento de lo que esté en una fase final de la vida. Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. Nosotros todos entramos por la mañana con tremendo ímpetu a trabajar para poder hacer llegar el oxígeno a todos los hospitales y a todas aquellas personas que se encuentran en sus hogares con enfermedades respiratorias. Somos como una familia a la hora de llenar los botellones, a la hora de hacer la producción, a la hora de despachar los camiones para que se vayan a los hospitales. Estamos trabajando en un proyecto para aumentar la capacidad de almacenamiento de oxígeno en todas las UVB del país, para así poder enfrentar cualquier situación de pandemia o extraordinaria que se presente en nuestro país. Es imprescindible hacerle llegar ese oxígeno a todas esas personas que lo necesitan. Para mí es una satisfacción muy grande, que toca mucho el corazón. Química para la vida. Televisión digital en Cuba. La señal está en el aire. Haga la suya. Consejos técnicos. Instalar antena exterior de banda ancha. Capta todos los canales y de ganancia media o alta que entrega más señal al receptor. Emplear antena interior cuando la señal es fuerte en lugares elevados, no obstruidos o cercanos a un transmisor. Televisión digital en Cuba. La señal está en el aire. Haga la suya. Todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Hace 60 años, en diálogo real y honesto con la intelectualidad artística y literaria, el muy joven líder revolucionario Fidel Castro